Matías, gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué estás viendo en términos de los mercados, en principio? ¿Y hacia dónde va el gobierno en términos prácticos y en virtud de las últimas medidas, decisiones y planteos de los ministros y demás? Yo creo que a lo que estamos asistiendo es a un discurso que tiene corte popular, que va en línea, o sea, un discurso de continuidad con una política de cambio. Es decir, el discurso retoma y rescata elementos, digamos, del discurso tradicional del kirchnerismo, pero hay claramente una política de cambio. Es decir, desde que el gobierno pierde las PASO en agosto del año pasado hasta hoy, lo que se ha llevado adelante es una política de ajuste de carácter tradicional. Más bien ortodoxa, claramente. Para no llamarlo ortodoxa, los amigos que se enojan, ortodoxa. Quiero decir, pusieron a un ministro heterodoxo para hacer un ajuste ortodoxo. Ministro que por otra parte tenía la voz cantante de la economía antes. Exacto. Y es bien peronista, por eso yo creo que la jugada de la presidenta es muy astuta, justamente porque cuando uno mira lo que se llevó adelante, si bien no fue en el marco de un plan concreto, no fue de manera homogénea y ordenada, que hubiera permitido quizás despejar algún horizonte de incertidumbre en la población, digamos, porque no es que se sentó el equipo económico a comienzos de año y se implementó en una semana cosas que en realidad en la vida real se implementaron a lo largo de 3 o 4 meses. Es decir, nosotros empezamos el año, no sé si te acordás, poniéndole traba a la compra de osos de peluche en China. Sí, correcto. Así arrancamos. Y terminamos con una devaluación, un deshielo del cepo, pero si vos ordenás y anotás las medidas, desde agosto a la fecha se devaluó 40%, se duplicó la tasa de interés, se redujo la emisión monetaria, la tasa de emisión monetaria, el crecimiento de la emisión monetaria, se avanzó incipientemente en un ajuste fiscal que es muy probable que se consolide, porque si vos no tenés una inflación que el gobierno recién ahora reconoce, ¿cómo podés justificar un aumento del 66% en el colectivo, en el transporte urbano de pasajeros? A menos que seas de extrema derecha, no, hubo una inflación. Se fue Moreno, arreglaron con Clarín, fueron al Club de París, pagaron los juicios del CIADI, se sentaron con YPF y se pusieron de acuerdo. Si eso no es un ajuste tradicional, que cierra con lo siguiente, Paulino. El gobierno está pidiendo caída del salario real. O sea, no es el pedido de la alianza en el marco de la convertibilidad que pedían que caiga 13%. Pero lo que está claro es que ven que no se puede controlar y cuando vos lees que el gobierno quiere cerrar entre 28 y 32% y la inflación está lanzada arriba del 35%, eso es caída del salario real. Ni más ni menos. Bueno, con el argumento del gobierno de decir que es un año para preservar el empleo y hacer y procurar todo para que no se pierda trabajo, más que para pelear por grandes cifras, digamos. Estoy de acuerdo. Que es lo mismo que decir lo que vos estás manifestando. Exacto. A mí me parece que el gobierno en ese sentido está intentando, por lo menos, que la transición se dé gobernando la economía, como debe ser la política, el comando de la economía, y teniendo la posibilidad de sostener la capacidad de iniciativa política por parte del Poder Ejecutivo, para poder obviamente incidir en la determinación de quién va a ser el sucesor o la sucesora de Cristina, o por lo menos el candidato del espacio. Y en ese sentido, se dan alineamientos de vuelta, de manera astuta e inteligente por parte del justicialismo. Fíjate que el justicialismo no chilló cuando se elige a Zamora como virtual vicepresidente de la Nación. Desde el punto de vista gremial, excepto el conflicto docente, el resto parece que los reclamos van a ser sumamente sensatos, porque el dirigente gremial, cuando va a reclamar, sabe que antes que salario, reclama puesto de trabajo. Si la actividad económica se frena, como todo hace presagiar, me parece que estamos frenando, ahí. Claro. Porque si duplicás la tasa de interés, bajás la emisión monetaria, frenás el gasto fiscal, absorbes pesos, digamos, es altamente probable que, pero aparte, para quien nos está mirando en este momento, se cortaron las compras de cuotas. Digamos. Una buena forma de explicar en fácil qué significa que se frena la actividad económica: el LCD que te podías comprar para ver el Mundial en 12 cuotas, ahora
En 6 o en 3. 6 o te cargan el interés. Entonces, eso frena la actividad económica. Entonces, el gremialismo parecería ser que va a encaminar a un reclamo en línea con la inflación un cachito más abajo para defender puestos de trabajo, y el gobierno en ese sentido tratando de contener esto con una política de punto de vista monetario, cambiario, ortodoxa, es decir, un Fábrega que es un conocedor del mercado financiero, que opera con solvencia en ese mercado. 44 años en los bancos. Pero aparte se nota, por eso te insisto que la presidenta fue muy astuta en designar como designó al equipo económico, se nota la muñeca, porque las cosas que hizo respecto de desarmar la posición de activos en dólares, o sea, los bancos tenían la posibilidad de tener hasta 30% de su cartera dolarizada y desde 2005-2006 lo dejaron elevar esa proporción y retenían divisa. Bueno, la posibilidad de liberar eso, que volcó un montón de dólares al mercado, conjuntamente con la subida de las tasas y la absorción de pesos, o sea, la moderación de la emisión monetaria, más 3 o 4 medidas que son muy técnicas, sacaron al dólar de la tapa de los diarios, por lo menos por ahora. Claro, la pregunta va a ser, ¿cómo hace el gobierno para sostener esta ventaja de competitividad que ganó la moneda en el primer bimestre? Por caso, si bien febrero fue el primer año después de 3 años, primer mes en 3 años que bajó el dólar oficial, por primera vez, lo cierto es que el primer bimestre terminó con un 20-21% de devaluación o aumento del precio del dólar, y 7,5, 8, se va a conocer de inflación. días, Un tercio se lo comió la inflación de los primeros 2 meses. Un tercio, pero le ganaste 10-12 puntos a los precios. Cuando me dicen, ¿cómo va a estar el dólar a futuro? Yo digo, mira, por primera vez podemos pensar a dónde quiere el gobierno que esté el dólar a futuro. Y si el gobierno dice, bueno, quiero que acompañe los precios, más lo que ya gané en el primer bimestre, si los precios suben 30, bueno, el dólar terminará 40-45% arriba de lo que arrancó el año. Es decir, yo creo que a partir de acá el debate pasa por cómo hace el gobierno para tratar de que la devaluación que se prevé vaya a la par de los precios y no recaliente los precios, no se entre en esa dinámica. Y la pregunta será, ¿gradualismo o escalones? ¿Centavito, centavito, centavito o una política de cada 3 meses? Veníamos con gradualismo, terminamos en escalones. Veníamos con centavo a centavo. Y claro, porque ya todo el mundo descontaba que mañana iba a estar más caro el dólar. Entonces el importador anticipaba compras y el exportador retenía para vender al mejor dólar. Técnicamente perfecto. Exactamente. Transformaron al dólar en una apuesta segura. Entonces, obviamente eso, bueno, le quitó la posibilidad de hacer política monetaria al política cambiaria al gobierno, y en ese sentido, el shock, bueno, les permitió ganar el salto. Y después en febrero, domar al potro, porque justamente ahí yo coincido con la presidenta, cuando ella, justo el día anterior al anuncio del 3,7% de inflación de enero. El 13 de febrero. El 13 de febrero. Ella el día anterior hace una cadena nacional y reta a los empresarios, acusándolos de especuladores. Ya tenía la información. En lo cual, digamos, yo ahí cuando vi eso dije, el índice va a ser bastante creíble. Porque los está retando por adelantado para algo que se va a conocer mañana. En eso yo no lo comparto. Ese mismo día hablo de la especulación del sector empresario, que recordemos, más bien especulan porque hay inflación, y no es que hay inflación porque especulan, sino porque en el 2006 no había inflación con los mismos empresarios. En el 2005 o en el 2004. O en Brasil o en Chile o en Uruguay, que son acá más malos que en el resto del mundo, no tiene mucho argumento. Bueno, de última también el Estado tiene elementos para combatir lo que pueda eventualmente ser en algún mercado en particular posición dominante, oligopólicos, etcétera, digamos, ¿no? Pero lo que sucede es que lo que hay acá es maximización de la tasa de ganancia, es decir, es lamentable, pero la codicia como sentimiento humano existe desde antes de este gobierno y va a existir después de este gobierno, no se elimina por decreto. Y no se gobierna combatiendo la codicia, se gobierna a pesar de la codicia, tratando de generar efectos que distribuyan mejor la riqueza, sobre todo a partir de justamente una política de gasto importante. En ese mismo discurso habló del ataque especulativo contra la moneda, y ahí yo estoy de acuerdo. Porque si vos mirás la liquidación de exportaciones por parte de los cerealeros, fue la menor desde 2006, después de la devaluación.
como apostando a que se profundice aún más la devaluación y por ende el caos. Con lo cual, el gobierno... Cosa que se revirtió en febrero. Exacto, el gobierno en ese sentido actuó de manera muy solvente, capeó el temporal sin que las reservas terminen mucho más castigadas que hasta el momento de la devaluación y dejó la bocha parada ahí, a donde estamos hoy. Las semanas por venir van a marcar qué va a pasar en materia de tipo de cambio. ¿El gobierno va a seguir clavado en 189? ¿O va a empezar a soltar un poco la cuerda? Bueno, ayer subió 1 centavo. Pero nada, es imperceptible, pero quiero decir, quizás sea el principio de una escalada de 2, 3 centavos todos los días. Puede ser. Hay que ver qué pasa con el tema del cepo. El cepo, me parece que fue una medida inteligentísima, liberar el cepo para ahorro, porque además se cayó un mito, que el pequeño ahorrista iba a ir corriendo a comprar dólares. Fue el primer día, el cuarto día, compra lo que puede. Bueno, no es menos cierto que de todas maneras cuando se reabrió el capítulo en marzo, se compraron 15 millones, ayer creo que fueron poco más de 8. Los primeros días del mes el promedio sube y después se estabiliza. Pero era gente que iba al ilegal. Cuando vos querías ahorrar para irte de vacaciones a fin de año y te querías comprar unos verdes porque eras un oficinista que, bueno, quería ahorrar un 200, un 300 dólares por mes, tenías que ir a comprar el arbolito. Toda esa demanda micro tenía dos efectos. Primero, una enorme arbitrariedad por parte de la cueva que te cobraba lo que quería. Correcto. Y otro, generaba todo un run abajo que hoy por hoy no existe más. Por eso el dólar ilegal se terminó desarmando. Y ahí está la otra cuestión del ataque especulativo. Cuando vos mirás la evolución del valor del dólar blue, había una relación bastante parecida respecto del circulante y las reservas, como que lo estaban poniendo con la mano el precio, no era un precio, comillas, de mercado, que surgía de la verdadera oferta y demanda de ese mercado ilegal. Bueno, hoy... O sea, el dólar a 3 era un dólar miedo, entre otras cosas, el dólar por debajo de 11 es un dólar marginal, pero que para operaciones de ahorro, por ejemplo, vos hablabas recién con agentes del sector inmobiliario. Sí. Terrible lo que está pasando. Es terrible. Sí, la parálisis es casi total. Vos sabés que presenté una propuesta el año pasado en el Senado que tenía que ver con la idea de reformular el cepo. ¿Qué pasaría si el cepo permitiera que se compren dólares de forma que estos queden depositados durante 2 años? Me viene bárbaro el agua, porque está muriendo de sed. Bueno, son alternativas que el gobierno debería pensar para rescatar un sector que hoy está frenado, como el sector inmobiliario. Efectivamente vos tenés sector inmobiliario frenado, tenés el sector automotriz en caída, tenés la industria de motos que tiene un problemón con una caída de casi el 40 en febrero y camino a profundizarse por la falta de financiamiento, por el aumento de costos y porque vos cuando producís ensamblás y vos tenés un componente extranjero de productos, piezas que tiene precio dólar que está por encima de la mitad del costo efectivamente de la moto, con lo cual en ese contexto y con un gobierno retando a los empresarios, pidiendo retrotraer precios más que corrigiendo o dando incentivos o beneficios de cara al futuro, no parece ser el mejor escenario de los próximos meses. Por eso la actividad va a sufrir, claramente. Y por eso el desafío es mantener la fuente de trabajo. Entonces, ahí me parece que es donde radica el principal desafío del gobierno, que tiene 2 caras: expectativas y actividad económica. En términos de expectativas, moderar la expectativa inflacionaria a futuro tiene que ver con decir, bueno, ¿cuánto va a valer mi mercadería cuando yo la tenga que reponer? Claro. Si yo logro desarticular una expectativa de inflación demasiado alta, probablemente pueda tratar de hacer que la economía converja al 25% al año. Parece una tarea difícil, pero me parece que eso podría ser un objetivo para el gobierno. Ahora, mientras eso sucede, ¿cómo hago para que no se me caiga la actividad económica? Entonces, todo eso tiene una respuesta que es doble, que es parte de una misma cosa: confianza más inversión. Si el gobierno logra recomponer la confianza en la moneda y en su propia gestión, y por lo tanto atrae un flujo de inversión que permita sostener cierto nivel de actividad, aunque con cierto rezago respecto de la primera etapa del año, entonces probablemente la situación se contenga y hacia el año que viene podamos empezar a salir. Ahora, si no se logra eso, vamos a tener el próximo trimestre ingreso de divisas por parte de la liquidación de la cosecha y un segundo semestre muy difícil. Con lo cual, a mí me parece que la posibilidad de capturar inversión nueva y genuina o nuevos préstamos en el mercado internacional
para el segundo semestre del año tiene que ver con si puede generar confianza dentro y afuera del país, y por otro lado, cuál es la perspectiva que se le presenta al empresario, porque independientemente de que a mí tampoco me gusta que especulen, lo que está claro es que si el empresario decide esperar, en vez de renovar esa línea de producción, o empieza a recortar turnos porque ve que se le acumula el stock, y para qué va a seguir fabricando si tiene mucho stock, bueno, desarticular eso tiene que ver justamente con un desafío del gobierno que todavía le va a seguir pegando a los costos empresarios, porque cuando empiece a retirar los subsidios a la energía, esto va a tener un impacto cierto en la inflación, porque vos tenés dos problemas en términos de precio. Primero, los precios relativos. Sí, claro, efectivamente. La cantidad de ¿cuánto café te cuesta una boleta de luz? Muy pocos. En términos de los parámetros internacionales, la luz y el gas en el área metropolitana es baratísima. Entonces, sí, en términos incluso de lo que pasa en el interior de la Argentina. Exacto. Que llegan a pagar hasta 5 veces más por la tarifa de luz o de gas. Bueno, ahora, con eso, vos fíjate que si vos querés resolver los precios relativos, no podés resolver al mismo tiempo el tema de la inflación, porque justamente vas a tener que, si sube la luz y sube el gas, vas a tener un impacto en los precios. Entonces, primero sería resolver precios relativos y luego el tema de la inflación. Para eso, por supuesto, necesitas una amplia credibilidad, porque si no hay por parte del gobierno un consenso y confianza en que todo va a estar bien, eso es capital político en estado puro, bueno, es muy difícil de implementar. ¿Coincidís con eso de un Rodrigazo en cuotas que planteó Labaña en algún momento? No. Labaña para mí es un maestro, yo lo respeto académicamente un montón, pero no deja de ser un dirigente político. Correcto. Subsidios, ¿vos crees que vamos camino? Lo planteó de hecho debido camino a... Bueno, Ale Berco lo anticipó también en un diario. Él dice, a partir de mitad de año, muchachos, el gas, arrancamos con el gas y seguimos con la luz. Pleno mundial, mirando otra cosa, como fue el incremento del 66% del transporte el 1 de enero en medio de las vacaciones y la fiesta. Vos imaginás que en pleno mundial tenemos la tarifa por debajo de la puerta de luz y gas mucho más cara. Sí. ¿Imaginás que el resto de los subsidios van a estar estables en términos... nominales, con lo cual eso va a generar un ajuste, porque en términos reales esos subsidios van a alcanzar para menos, en transporte, en el resto de... Yo creo que el ajuste va a ser así, va a ser un ajuste moderado, pero para entender lo siguiente, el taxi aumentó en 10 años 882% y el colectivo 200%. Y el subte 400% con el aumento que viene mañana. Entonces, la luz no se movió. El gas no se movió. Con lo cual, hay que entender como sociedad que la salida es necesariamente dolorosa. Lamentablemente, eso porque va... esto es lo que llegamos hasta acá porque desde el gobierno no se tomaron las medidas necesarias para que esto fuera un poco más... Barriste debajo de la alfombra, se acumuló la discusión, sociedad y hay que hacerlo. Que el que quería crecer al 6 decía crezcamos un poco menos, pero crezcamos mejor, versus... El anabólico. En algún momento la Argentina era el pibe musculoso de la playa, que todo el mundo veía y decía, mirá qué bien que llegó, y lo veías tomando whisky con una Habana. Y decía, pero ¿cuánto hay de genuino en el musculoso de la playa? Bueno, era un gordito que le estaba yendo bien, pero estaba recontra anabolizado. Bueno, eso pasó con la economía argentina, y acá tenemos el resultado. En términos de esa descripción, todo esto va a impactar en consumo, porque hay plata que va a terminar yendo a lugares donde efectivamente... antes no iba. Entonces digo, sí. El consumo va a dejar de ser la vedette en términos económicos, porque hasta acá el gobierno apostó todo. Yo en general cuando doy charlas lo que digo es, Argentina no está ni tan bien como nos relata el relato rosa del gobierno, ni tan mal como nos quieren vender. No estamos en el infierno tampoco. Pero es cierto que seguramente 2014 presentará un año en donde vamos a gastar lo mismo en términos reales, si gastaba 100, gastará 130, pero vamos a repartir distinto nuestro gasto. Vamos a gastar más en cosas que antes no gastábamos, luz, gas, transporte, y menos en cosas que antes gastábamos, como el cine, como la ropa, como las vacaciones, o sea, hay efectivamente el sector esparcimiento, probablemente la industria textil, los bienes durables, autos, electrodomésticos, etcétera, ahí va a haber sin duda un impacto y en sentido negativo, digamos, no positivo. Yo espero que no, pero creo que sí, y lo mejor que se puede hacer es atender a la realidad, entendiendo que esto es una cosa que es muy probable que suceda y tratando de generar los mecanismos para que el costo del impacto sea menor. ¿Qué harías con, qué sé yo, 100.000 pesos?
Con 100.000 pesos. A ver, a mí, digamos, nunca me dejaron de gustar los bonos de la deuda argentina. Yo creo que el Discount 2038, el Bonar 10, el Bodén 2015, siguen presentando rendimientos en dólares, billete, que te lo pagan, te lo acreditan el dólar billete en tu cuenta. Es un bono para tener. La Argentina, al menos por ahora, no presenta en sus números de base riesgos respecto de un posible default o reestructuración de la deuda. Por supuesto, si en algún momento se resuelve el tema de los fondos buitre, bueno, el riesgo de default va a ser bajísimo para la Argentina porque va a tener amplio margen para tomar crédito en el mundo, entendiendo que el crédito no es una mala palabra. No, claro. No está mal pagar una ruta que van a usar 2 generaciones en 30 años en vez de pagarla de contado. Bueno, es lo que pasa cuando uno compra una casa. Muchas veces toma un crédito a 30 años y decís, sí, pero es mi casa, digamos. Bueno, ahí la pregunta es, ¿vamos a tomar deuda para financiar el desarrollo? Porque si no, lo que hay que entender es que la pagamos todos. Cuando en el presupuesto están de un lado los gastos, del otro lado están los ingresos. Y eso es más IVA para quien nos está mirando, eso es más ingresos brutos porque las provincias reciben menos. Ahora, creo sí que pendiente queda una amplísima reforma fiscal en la Argentina. ¿Puede hacerla un gobierno que está saliendo? Yo creo que no. Porque del mismo modo que contener un proceso inflacionario como el que vive hoy la Argentina en los últimos 2 años de un proceso político que es el más largo de la historia argentina. Sí, más que lleva 10 años y medio. Más que Roca, más que Rosas, más que Perón, más que Menem, más que todo. Entonces, un proyecto que transformó realmente para bien muchas cosas y otras no tanto. La forma en la que la Argentina se organiza, en el último año, reformar un código penal o reformar una estructura tributaria es difícil, porque tenés que tener un enorme capital político. Y combatir la inflación es muy difícil también porque a veces estas mismas medidas por ahí las tomaría un gobierno nuevo. Sí, claro, en medio de ese idilio, luna de miel de los primeros 100 días, y da la impresión que es un plan, y hoy lo que se le objeta al gobierno es que no hay una integralidad en el plan y que hay más parches que otra cosa. Lo último, Matías, esta idea de Cabandier de, por ley, procurar que si alguien no cumple con los precios cuidados, que por otra parte es un acuerdo, se supone acuerdo, pueda ser clausurado preventivamente, ¿ayuda o lo que echa es nafta al fuego? Yo pregunto lo siguiente, un Estado que está administrado de tal forma que el 34% de los trabajadores están en negro, en una Argentina en donde cuando vos caminás por distintos barrios de la ciudad, ves manteros en la vereda que no pagan un solo impuesto. Un país que le cuesta controlar ese tipo de cosas. ¿Vos te lo imaginás controlando todos los precios de una economía? No te digo un hipermercado en Almagro, un almacén de ramos generales en el interior profundo de Neuquén. ¿Cómo haces? Imposible. Entonces, me parece que está bien que hayan herramientas legales para tratar de que se cumpla el acuerdo de precios cuidados, sí. Ahora, creer que la economía va a dejar de acelerar su dinámica de precios por los precios cuidados es un error. Sí es cierto que el capitalismo tiene la lógica de administrar las ganancias y socializar las pérdidas, lamentablemente, y por eso el gobierno debe tender a tratar de repartir el costo del ajuste necesario para, por lo que está haciendo el gobierno, para tratar de moderar la inflación. Esto de los precios cuidados me parece que está bien, me parece que no resta, pero insisto, ¿cuánto vale el litro de leche de precios cuidados? Te pregunto, un tipo que está conectado con la realidad. ¿Cuánto vale, sabes? 7 mangos. Duda. ¿Tomate? Es una lección de colegio secundario. ¿Quién se sabe los precios cuidados de memoria? Entonces, no es un precio de referencia, es una enorme bomba de humo para, mientras hablas de precios cuidados, ajustás de manera ortodoxa. Matías, gracias por este rato, enorme placer. Gracias por invitarme. Gracias por la charla y gracias casi, yo te diría, por la clase. Gracias.